duró poco tiempo, solo estuvo libre cerca de 1 hora. Por extranjero e indocumentado no pudo irse a su país. El intendente de policía de Pichincha le planteó un nuevo juicio para deportarlo y ordenó su reingreso a la cárcel. Usted es extranjero y si usted no tiene la documentación en regla, yo no puedo ponerle en libertad. ¿A dónde está el trabajo? Mientras regresaba al CDP, varias madres de familia impugnaban su libertad. Yo, pasando algo en mis hijas, yo mismo le hubiera matado. ¿Usted qué opina? No, eso es un peligro para... Pero ya ha pagado 14 años. Sí, pero y él no ha cambiado en nada. Pedro Alonso López obtiene su libertad tras 14 años de prisión en el ex penal García Moreno. Él fue juzgado por 15 crímenes y violaciones, pero tiene un centenar de acusaciones. Asegura que no es el culpable directo, pero acepta ser cómplice. ¿Cuántas violaciones realmente cometió Pedro Alonso? Yo no cometía, yo estoy implicado como cómplice. Claro que participé en el hecho, pero... Él acusa a Jorge Patiño de ser el autor directo de las violaciones, pero al parecer este personaje es un invento suyo. O sea, yo le... ¿Tú le mataste? Sí, porque me tenía sugestionado bajo amenaza de muerte, que si lo delataba, que él me mataba. Pero Jorge Patiño eres tú mismo, decía. No, padre, yo Pedro Alonso... Pedro Alonso López cumplía una condena de 16 años cuando fue trasladado a una institución psiquiátrica. En 1998 le dieron libertad condicional y jamás volvió. Al día de hoy lo busca la Interpol. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida, bienvenido. Esto es No Dormirás Más y el día de hoy te vamos a presentar la historia del monstruo de los Andes, quien mató a 350 niñas y se desconoce su paradero. Lo llamaron el monstruo de los Andes. Entre los años 1969 y 1980 mató, según él mismo confesó, a unas 350 niñas en Colombia, Perú y Ecuador. La mayoría de sus víctimas eran pequeñas entre 9 y 12 años, pero Pedro Alonso López, este atroz asesino serial atrapado en 1980, salió hace como 20 años de un centro psiquiátrico colombiano y ya nadie más supo nada de él. Es decir, López es uno de los asesinos en serie vivos más prolíficos del mundo y desde 1998 se desconoce por completo su paradero. El modus operandi de López era seguir a las pequeñas que iban a los mercados con su madre. Esperaba el tiempo necesario a que las niñas quedaran solas. Las atraía con alguna baratija para regalarles y luego se las llevaba a un lugar desierto. Las violaba y las estrangulaba. Finalmente arrojaba los cuerpos en pozos poco profundos. En su momento de mayor criminalidad, los investigadores calcularon que el hombre habría cometido un promedio de 3 víctimas por semana. En cuanto a su infancia, tuvo una infancia terrible. López nació en octubre de 1948 en la localidad de Ipiales, Colombia, y su niñez fue marcada por la violencia y los abusos. De acuerdo a lo que narra el medio catalán La Vanguardia, Beinilda, la madre del pequeño Pedro, ejercía la prostitución en su propia casa. Él vivía junto a sus 12 hermanos, todos nacidos de la relación de su mamá con diversos clientes. A los 9 años, Pedro fue descubierto por Beinilda tratando de abusar de una de sus hermanas pequeñas y entonces la mujer optó por echar al niño de la casa para siempre. Antes de expulsarlo, le quemó los pies con la lumbre de una vela. Si la vida del muchacho en su casa era difícil, su existencia en las calles de Bogotá se convirtió en un infierno. De acuerdo al medio estadounidense Nine News, Pedro fue levantado de la calle por un hombre que resultó ser un pedófilo, que lo abusó durante mucho tiempo. Más adelante, cuando otra vez el joven estaba en las calles y vivía entre peleas y adicciones, fue rescatado por una pareja de estadounidenses que se hacía cargo por un tiempo de su educación. Pero todo volvió a descarrilarse cuando fue expulsado de la escuela a los 12 años y volvió a quedarse sin hogar. Convertido en ladrón de autos, López fue encarcelado a los 21 años, según cuentan sus biógrafos. En prisión fue violado reiteradas veces por otros malhechores. De acuerdo con el citado medio catalán, los abusos concluyeron cuando el joven degolló a uno de sus agresores. Allí había descubierto el sádico placer que le producía matar. Confluían en él, según los expertos que analizaron su personalidad, el odio a su madre, que lo hizo perder la inocencia, una imagen cosificada de las mujeres producto de su afición a la pornografía y el deleite que experimentaba al asesinar. Te hablaré ahora de los comienzos de los crímenes. López afirma que sus asesinatos fueron una venganza por el abuso en manada que sufrió en prisión y por el maltrato de su madre. Contó a Nine News el doctor Dirk Gibson, especialista en conductas criminales de la Universidad de Nuevo México y autor del libro Serial Killers Around the World, The Global Dimensions of the Serial Murder. Una vez en libertad, López se mudó al centro de Perú y en la localidad de Ayacucho buscaba a las menores con los ojos más inocentes, según él mismo contó, las atraía con regalos, abusaba de ellas y las estrangulaba. El detalle que le suma aún más horror en su criminalidad es que él mismo confesó que necesitaba ver los ojos de sus víctimas mientras se iban apagando y que por eso era fundamental para él cometer sus homicidios a la luz del día.
Admitió en ese sentido que por ello nunca había asesinado durante la noche. El criminal enterraba a las niñas en lugares de poca profundidad. Un grupo de vecinos de Ayacucho sospecharon de él y lo encontraron cuando se llevaba a una niña de 10 años. Los ciudadanos lo atraparon, lo enterraron vivo para dejarlo morir, pero una religiosa que pasaba por allí lo rescató y lo salvó. La mujer, que era estadounidense, les prometió a los habitantes del lugar que entregaría a López a la policía, pero aparentemente no lo hizo. Así fue como el monstruo de los Andes escapó. Pocos años después, entre 1978 y 1980, hubo un aumento en desapariciones de niñas en Colombia y más tarde en Ecuador. La policía lo explicaba relacionando los hechos con cuestiones de trata de personas o señalando que las niñas habían huido de sus casas, hasta que una inclemencia climática descubrió la verdad. Fue en Ambato, Ecuador, cuando una inundación local hizo que se descubrieran los cadáveres de 4 niñas que habían desaparecido tiempo antes. El macabro descubrimiento hizo que la ciudad se pusiera en guardia y 3 días después vieron a López llevándose en un supermercado a una niña pequeña de 12 años que comenzó a gritar desesperada pidiendo ayuda. Allí el hombre fue inmediatamente arrestado y no fue difícil relacionarlo con las otras 4 pequeñas que habían desenterrado la inundación. Poco después, López le confesó sus crímenes a un detective encubierto que se hizo pasar por un sacerdote confesor, aprovechando la fe católica del criminal. Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera, le dijo entonces López al falso cura, junto con su escalofriante confesión. Más tarde, el asesino serial acordó llevar a la policía al lugar donde había realizado un entierro masivo y allí encontraron los cadáveres de otras 53 víctimas, todos de niñas entre 8 y 12 años. Entre Colombia, Ecuador, Perú, el asesino confesó haber asesinado un total de 350 menores, aunque los especialistas en psicología forense señalan que los criminales de este tipo suelen inflar los números para darse mayor importancia. El número de niñas asesinadas, según ellos, puede ser menor, pero de todas formas es estremecedor. Pero entonces, ¿cómo fue liberado? Pues lo cierto es que en ese entonces, es decir, en 1980, López fue sentenciado a cumplir la pena máxima que establecía la justicia ecuatoriana, 16 años. Sí, 16 años, una pequeña pena para la cantidad de asesinatos cometidos. 2 años antes de finalizar su condena, el criminal serial fue liberado de la prisión de García Moreno, donde estaba recluido, y deportado a una entidad psiquiátrica colombiana. Esto ocurrió en 1994. De acuerdo con los exámenes psicológicos, López era un sociópata. Se manifestaba un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía. Además, el hombre contaba con una gran habilidad para manipular a las personas por su capacidad de disuadirlos mediante la palabra. A pesar de todo, luego de pasar 4 años en el Centro de Psiquiatría de Colombia, el hombre fue liberado luego de pagar una fianza de solo $50 y la obligación de seguir tratamiento psicológico y presentarse a la justicia una vez al mes. Pero esta presentación jamás ocurrió. En 1998, el monstruo de los Andes se esfumó para siempre. Acusan supuestamente por estupro de menores de edad. No me han cogido flagrante en el hecho. Se me sigue un juicio por ley como atenuante, porque era mi deber llevar a la policía, donde estaba en impunidad, la osamenta de cadáveres por parte de la justicia y la sociedad. ¿Cometió usted todos esos delitos? Pues participé en el hecho, insinuado por otra persona de parte de Jorge Patiño. ¿En cuántos? De nacionalidad ecuatoriana. Yo soy colombiano. ¿En cuántos delitos participó usted? Aproximadamente yo participaría en unos 4. ¿Mató a alguien? Pues me enseñaron y no me gustó. ¿Qué mensaje puede dar a la sociedad para que no vuelva a cometer esos delitos? Pues que en el tiempo que yo llevo recluido he sido una persona normal y siempre he tenido un buen concepto por parte de la opinión de presidiarios y de funcionarios del penal, y debo esclarecer también que he sido víctima por un prejuicio de las publicidades, que han exagerado más de lo que no es. De acuerdo con La Vanguardia, la última persona que vio a López fue su madre Benilda. El criminal le habría visitado y le había pedido: madrecita, arrodíllese que voy a echarle una bendición. Luego le habría sacado dinero y se habría ido de allí. Recién en el 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra el criminal por las similitudes en el asesinato de otra niña en Tunja, también en territorio colombiano. En los 2 homicidios, el autor habría utilizado la misma técnica para atraer y atacar a las víctimas que las que utilizaba el monstruo de los Andes, que hoy tendría 73 años. Con información de La Nación, GDA, Argentina y El Universal México, yo soy Alex Ruiz, esto es No Dormirás Más y que pases buenas noches, si puedes.